Hola amigos, os habla Alejandra Vallejo Nájera. Iniciamos toda una serie de gente rara. En Resortes de tu conducta, la gente rara también tiene un papel. Vamos a empezar esta serie de gente excéntrica, locos o no locos, con rarezas en la forma de alimentarse. Veréis, la excentricidad gastronómica siempre debe escudriñarse teniendo presente el contexto histórico en el que se produce, porque las tendencias a la hora de engullir, que hoy pudieran levantar las sospechas de una compulsión enfermiza, sin embargo, antaño eran consideradas ventajosas y suponían un gesto incluso admirativo, o por lo menos a imitar. Cierto es que hubo célebres locos glotones en todas las épocas, así como abundaron glotones famosos que no estaban locos y locos que, lejos de glotonear, casi mueren de inanición delante de una mesa absolutamente atiborrada de sofisticados manjares. Una de las últimas es la infeliz princesa Alejandra de Wittelsbach, es decir, una tía carnal de Luis II de Baviera, ese rey que hace castillos encima de montañas y que visita todo Kiski que va a Baviera. Alejandra de Wittelsbach nace en 1826 y muere en 1875. Hablamos, por tanto, del siglo XIX. Mi primer encuentro con esta dama tiene lugar en una desgarradora carta que Luis II de Baviera escribe a su madre. ¿Y por qué me encuentro yo con esta carta? Bueno, porque Luis II de Baviera fue uno de los personajes que estuve investigando por si escribía sobre él en mi libro Locos de la Historia. Luego me di cuenta de que Luis II de Baviera no estaba loco. Pero bueno, aquí, ahora, hablamos de su tía. Esta carta es la que Luis II de Baviera escribe a su madre. Se trata de un texto bañado de dolor, en el que el rey, un hombre sensible donde los haya, alerta a su progenitora de los primeros desvaríos mentales de su hermano menor Otto, por quien Luis II sostiene la más tierna devoción fraternal. El príncipe Otto, que a la sazón cuenta la edad de un adolescente, ha contraído la costumbre de rumiar hierba como hace el ganado. Alterna estos episodios con los de comportarse como un cerdo que rastrilla la tierra con la nariz y los dientes, devorando indiscriminadamente todo cuando encuentra por su camino. Desaparecida por completo su conciencia de propiedad y de la corrección, un día el príncipe usurpa de la cocina una garrafa de vinagre y un cestillo plagado de ajos. Sus cuidadores le encuentran agazapado detrás de un mueble con la garrafa empinada y ya deglutido la mitad del vinagre. Mientras tanto, mastica los ajos sin pelar como si se tratase de un manjar absolutamente delicioso, el más delicioso del mundo. Dice Luis II, de continuar así, temo que pueda acabar como tía Alejandra. A la luz de este nombre, tiré entonces, la otra Alejandra, es decir, la que les habla, del hilo genealógico y descubrí que Alejandra de Wittelsbach, tía carnal de Luis II, insisto, posee rasgos de conducta, si cabe, más llamativos aún que los de su sobrino, el príncipe Otto. Esta princesa bávara jamás atraviesa las puertas de frente, sino que lo hace de lado. La razón cree haberse tragado un piano de cristal y teme que el volumen del instrumento, al rozar con los marcos de la puerta, estalle en 1000 pedazos dentro de su delicado cuerpo. Hay que reconocer que si uno piensa que se ha tragado un piano de cristal, pues se toma sus precauciones. El aparato digestivo se encuentra tan obstruido por el mobiliario alucinatorio de la princesa que entonces ella se niega a comer y cada vez que se le obliga a hacerlo, vomita estrepitosamente, aduciendo que su organismo carece del espacio suficiente para albergar nada más.
Desesperado al ver cómo su hija se muere literalmente de hambre, su padre entonces recurre a los mejores alienistas del momento. Recordad que la psiquiatría entonces no existe como ciencia médica como tal, pero en aquella ocasión ningún alienista tuvo éxito. Casualmente llega a Palacio una comitiva de monjas griegas que pretenden crear una fundación caritativa para huérfanas del Tirol y venían simplemente a pedir fondos. En lugar de dinero, las reverendas ortodoxas reciben la noticia del drama familiar y en un golpe de creatividad terapéutica, las religiosas piden fabricar un sofá y un piano de cristal en miniatura, colocándolos estratégicamente en el recipiente que acoge el vómito mayor de su Alteza. Mire, le dicen, su dolencia le ha salido por la boca y la enferma las cree. Alejandra siente un alivio monumental y se le renuevan sus ganas de comer como hacen las personas normales. La verdad es que, aunque esta terapia disipa parte del regio lunatismo, sin embargo, no lo resuelve del todo. Alejandra, que es una enferma mental grave, como podéis sospechar, desvía su atención hacia el exterior y contrae un pánico indómito a ensuciarse. En consecuencia, evita el polvo, las pelusas, los hilos, la lluvia y también evita que otros, tanto pobres como ricos, toquen su ropa o incluso a ella misma. Este miedo se convierte en un agotador delirio. No se apoya en ningún lado cuando está cansada, no se sienta salvo en un taburete de madera, siempre el mismo taburete, que ella pule incesantemente con sus propias manos protegidas por guantes, naturalmente, y no disfruta de la comida ni de la bebida exigiendo que la servidumbre limpie una y otra vez el polvo ilusorio de la cubertería, de la comida, de cualquier cosa que se le ponga delante. Y con ello ingiere cada vez en menor cantidad y cuando lo hace solo consiente alimentos susceptibles de relucir como los chorros del oro. Las morbosidades culinarias no son patrimonio de una sola dinastía o clase social, ni tampoco tienen por qué provenir de mentes perturbadas. Fíjate, lo que le pasó es que esto tiene hasta gracia, bueno, relativa, pero Federico el Grande, vamos a colocarnos en él, uno de los más notables monarcas que tuviese Prusia, ordena hacer el café con champán en lugar de con agua. Y luego en él moja galletas, que en lugar de pedacitos de almendra contienen fragmentos de lombriz. El rey considera que estos viscosos animalillos son una fuente inagotable de vigor y de salud y a la postre su sabor tampoco se nota demasiado en compañía del singular café achampanado. Su padre, Federico Guillermo I, hombre sádico y brutal, tiene por hábito levantar la maltrecha moral de su ejército con una cena campestre compensatoria de los malos tratos disciplinarios. Corre el verano de 1730. Cuando 30.000 soldados prusianos se desparraman por la pradera del Convite. $60.000 pares de ojos observando qué sorpresa les depararía el monarca esta vez, pues todos los años había una. Sus expectativas se ven ampliamente satisfechas al irrumpir 8 caballos que cargan la tarta más colosal de las que se tenía noticia hasta esa fecha. 28 metros de largo, 19 metros de ancho y 7 de grosor. En su elaboración se habían empleado 46 sacos de harina, 857 litros de leche, 1.500 kilogramos de grasa, 1.000 kilogramos de levadura y 7.000 huevos.
Para disgusto y decepción del rey, los 30.000 soldados no pueden acabar con semejante titánico postre, ya que este ha sido encima colofón final de una gigantesca sucesión de viandas. Para calmarle de su furia o de su decepción, y por temor a las represalias aberrantes que el rey solía aplicar cada vez que se frustraba, hay que recurrir a la persuasión a la que sucumben la mayoría de los narcisistas. Federico Guillermo sería recordado en la posteridad, se le intenta convencer, como un rey generoso que distribuyó pedazos de tarta no solo entre su población civil al completo, sino también entre los pueblos vecinos, sin que haya quedado constancia del estado en el que llega el pastel al destino. Lo cierto es que la tarta imperial alcanza a los prusianos, que se encuentran a hasta 400 kilómetros del picnic inicial. Los banquetes reales, por lo general pantagruélicos, eran la tarjeta de presentación que denotaba el poderío del anfitrión. La comida expuesta debía ser abundante, a más no poder. Y ay de aquel que no consiguiese reventar la panza de los invitados a golpes de comida, o se le ocurriese organizar el evento sin haber previsto riadas de alcohol para embotar los cerebros de los presentes. Vamos a Federico I de Francia, porque él da buena muestra de ello en el banquete que dispone en París para agasajar a la que sería su esposa Catalina de Medici. Estamos entre los años 1519 y 1589. La suntuosidad de este evento no tiene, que se sepa, parangón anterior. Fijaros en qué consistió. 30 pavos reales, 33 faisanes, 21 cisnes, 9 grullas azules, 35 patos, 40 ibis, esto de los ibis es muy sorprendente, la verdad, 33 garcetas, 33 garzas reales, 30 urogallos, 99 palomas, 99 tortugas de mar, 13 perdices, teniendo en cuenta lo anterior casi me parecen muy pocas, 33 gansos, 3 abutardas, 13 capones, 90 pollos en vinagre, 66 pollos cocinados a la manera de urogallos. Para quien sepa lo que esto significa, que se haga sus cábalas. En fin, tan desproporcionada variedad se mezcla además con otros platos en los que no figura la carne que habitualmente venden los carniceros, por considerarse ordinaria y más propia del pueblo llano. No faltan, sin embargo, los cochinillos lechales, cabritillas, liebres y una abrumadora cantidad de verduras exóticas tales como espárragos españoles, alcachofas españolas, guisantes y judiones de la granja. Esta apoteosis, lejos de ser el delirante síntoma de un maníaco tragador, cumple el propósito estratégico de demostrar a la portentosa familia Medici quién es el que manda. En fin, la indulgencia etílica y su correspondiente terapia de recuperación la pone en práctica Pedro el Grande, nacido entre 1672, del que hablo profusamente en mi libro Locos de la Historia. Pero en fin, resumamos aquí. Pedro el Grande fue un coloso emperador de Rusia, en cuya personalidad se mezclan excelsas virtudes con gestos psicóticos. Lejos de agradarle la fiesta, los invitados suelen espantarse con la sola idea de lo que se les viene encima, ya que no tienen más remedio que imitar rigurosamente al zar en sus peculiares costumbres. Los embajadores, tan amigos de investigar el lado oscuro de los soberanos contrincantes, no tardan en enviar a sus naciones el testimonio de lo ocurrido. Voy a leer lo que deja escrito el embajador holandés en San Petersburgo. Atención, este texto es de junio 1715 y dice así: habiendo llegado por fin a Kronstadt, fuimos invitados a Peterhof, la casa de recreo del zar situada en la costa de Ingria.
donde arribamos con buen viento y donde fuimos agasajados con el entretenimiento habitual de aquel lugar. A la hora de la cena estábamos tan a merced del vino de Tokay, del que Su Majestad bebió también más de la cuenta, que apenas podíamos levantarnos del asiento, a pesar de lo cual todavía se nos obligó a vaciar nuestras copas que contenían licor hasta el borde, servido directamente por la mano de la zarina, lo que nos hizo perder definitivamente los sentidos. En este estado nos arrastramos a dormir, algunos incluso lo hicieron en el jardín, otros en el bosque y el resto directamente en el suelo. A las 4 de la tarde fuimos despertados y conducidos de nuevo a la casa de recreo, donde el zar nos entregó un hacha a cada uno y a la orden de seguirlo. En el bosque trazó un camino de 100 pasos de largo que caía directamente al mar. Nosotros éramos los encargados en talar esos árboles para hacer un camino más ancho que condujese al mar. El zar fue el primero en comenzar a trabajar con ansia, y aunque nosotros, que éramos 7 tras Su Majestad, encontrábamos extraño que aquel trabajo rudo y mal pagado fuese acometido por personas que todavía no habían recobrado del todo los sentidos, sin embargo, seguimos valientemente al zar y talamos tras él hasta que 3 horas más tarde se nos habían volatilizado la mayoría de los vapores del alcohol. Ninguno recibió daño alguno, salvo uno de los ministros, que cortó el árbol con furia tal que se le terminó cayendo encima. El zar, una vez nos agradeció nuestras penas y dolores, nos premió con una cena en la que recibimos otra dosis de licor que nos condujo inconscientes a la cama. Pero solo habíamos dormido 1 hora y media cuando una cierta favorita del zar recibió la orden de despertarnos y llevarnos, quisiéramos o no, a los aposentos del príncipe de Circasia, que estaba en la cama con su consorte, donde de nuevo nos forzó a tomar vino y licor hasta las 4 de la madrugada. Al día siguiente ninguno de nosotros recordaba cómo se las había arreglado para regresar a su lecho. A las 8 de la mañana nos despertó de nuevo para desayunar, pero en lugar de café y té, que era lo que todos esperábamos, nos dieron la bienvenida con enormes tazas de brandy, después de lo cual nos mandaron tomar aire a lo alto de una colina próxima a Palacio. Tras un paseo de más de 1 hora por los bosques y tras habernos refrescado con agua fría, retomamos la 4ª ceremonia de bebidas durante la comida. En este testimonio, el general primaba la desmesura por encima de la exquisitez, aunque hubo reyes que supieron sublimar el arte del exceso culinario combinando a la perfección la abundancia con el aspecto, los sentidos del gusto y la vista, haciéndose en este caso mutuo favor. Tal es el caso de Luis XIV, el Rey Sol. Pero eso es una historia tan truculenta y tan larga que te invito a leerla en el último capítulo de mi libro, Locos de la Historia. No es que yo haya venido aquí a hablar de mi libro, pero es que en mi libro sale toda esta continuación de la gente rara. Espero que esta serie de gente rara que comenzamos hoy te guste lo suficiente como para continuar, porque hay muchísimo más que contar acerca de las celebrities de antaño. Hasta pronto.